Hola, Dios les bendiga a todos. Qué bueno podernos encontrar con buenas noticias de parte de Dios para cada uno de nosotros. Eso es lo que es la palabra de Dios, buenas noticias. Y en esta hora estamos más que seguros que Dios está de nuestro lado, a nuestro lado y con nosotros. Así que bienvenidos a todos. Gracias por saludar, gracias por colocar allí donde te encuentras, si estás solo, si estás sin familia, de pronto otra ciudad que estés, no importando donde quiera que estés, eres parte de esta gran familia y te damos la bienvenida al día de hoy. Qué bueno que pudieras en este día darle compartir, dejar tus apreciaciones, lo que llamo resonancias, que tiene que ver con esos que Dios toca tu corazón y tú dices, oye, yo doy gracias a Dios por esto, o creo que algo escribes ahí con referencia a lo que estamos compartiendo. Y bueno, bienvenidos como siempre. ¿Qué tal si oramos al Señor y le decimos al Señor que nos bendiga en esta hora con su presencia? Padre, gracias te damos por este tiempo de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres portador de buenas noticias para nosotros hoy. Y cada uno de los que estamos en este tiempo, en esta transmisión, Señor, a través de estas dos plataformas por las cuales estamos transmitiendo, Señor, o sea que se lo haya encontrado en el camino, Señor, este video, Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos entrar en tu presencia, podemos confiar, Señor, de que tú estás a nuestro lado, Señor. Colocamos todas nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestras dificultades, Señor, a un lado, Señor, porque queremos tu presencia. Porque queremos, Señor, sentir tu amor inagotable, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y, Señor, hoy te pedimos que tu reino, tu gobierno en nuestros corazones sea hecho una realidad. Porque sabemos de tu bondad, porque sabemos de tu misericordia. Señor, que cada vida que está al otro lado hoy sea llena de tu gloria, llena de tu presencia, llena de tu espíritu, Señor. Que el débil diga fuerte soy, Señor. Que el que ha pasado por enfermedades sea sano en el nombre de Jesús. Que el que necesita que una puerta se abra, Señor, tu mano esté con él, con ella, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos recibir tu gracia y tu favor en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero hablarles hoy de un tema que hemos titulado Dios no se olvida de tu petición. Este tema lo tocamos hace 8 días, dimos 2 puntos, pero hoy quiero continuar con el tema de la oración y de las peticiones que ponemos delante del Señor. Y cuando vuelvo y recuerdo este título, Dios no se olvida de tu petición, viene a mi mente siempre fe, expectativa, gozo, alegría. Y yo no sé qué genera en ti, porque a mí me llena de satisfacción el saber que Dios no se olvida, ¿no? El saber que Dios no es como yo. Yo me olvido, a mí me pueden pedir algo y al ratico se me olvida, olvido nombres, olvido caras, hay veces olvido hasta que estuve en algún sitio, tú ya habías venido aquí y ni me acuerdo. Y hay veces creo que Dios es igual, pero Dios no es así. Dios recuerda sus promesas, Él no varía, Él no cambia, Él es inmutable, Él permanece allí para siempre. Y esa oración que tú has hecho, esa petición que tú has hecho que tal vez no ha ocurrido aún, no quiere decir que Dios se haya olvidado. Tal vez estás en un proceso, tal vez Dios te contestó de otra forma, como lo había dicho hace 8 días, o tal vez estás por entrar en ese tiempo de recibir esta respuesta. Pero si algo tenemos hoy seguro, es que Dios no se olvida. Dios no se olvida de sus hijos, Dios no se olvida de sus peticiones. Y hay una historia bíblica en el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 8, más o menos. Claro que la base está en el 5 al 7. Una historia de una familia sacerdotal, de Zacarías y Elizabeth. Una pareja que dice la Biblia en esta historia que no podían tener hijos. Ya eran ancianos, eran sacerdotes, servían al Señor, pero no podían tener hijos, queriéndonos mostrar que había pasado el tiempo. Que esta familia, aunque servía al Señor, aunque estaba allí fiel, aunque reconocía al Señor en su vida, no había una respuesta en un área de su vida. Tal vez tenían respuestas en otras áreas, pero tal vez esta área que tal vez era sentida para ellos, por eso el texto se atreve a tocarle, decir, este era su crisis, su dificultad, su necesidad. Y pasó mucho tiempo sin recibir esa respuesta. Dice en el mismo libro de Lucas, capítulo 1, versículo 13, pero el ángel le dijo, hablándole a Zacarías, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración.
tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Esos peros de Dios que aparecen en el camino me encantan, porque tal vez nosotros necesitamos que aparezca ese pero, ¿cierto?, en nuestras vidas. Nosotros creemos que no va a ocurrir algo, que esto se cerró, que esto no funcionó, que hay un dictamen, una situación que nos arrincona, pero necesitamos de esa voz de Dios que aparezca en medio de nuestras vidas, diciéndonos, no tengas miedo, ¿cierto? Aunque tenían la dificultad, aparece el ángel y le dice, no tengas miedo, no tengas temor. Y es que el no tener hijos representaba no tener descendencia, no tener futuro, no tener un linaje, como no continuar la vida, ¿no? Y esto era tal vez de vergüenza para el sacerdote por todas sus obligaciones y por todo lo que él tenía, ¿no? Ahora, la pregunta aquí es, y que nos hemos hecho desde el miércoles pasado, ¿por qué viene el ángel, como ese mensajero de Dios, a hacer un alto en el camino, a decirles, hasta aquí llegó tu lucha, hasta aquí llegó tu dificultad, pasaron años, pero no tengas miedo porque Dios te dará un hijo por medio de tu esposa Elizabeth y le llamarás Juan? Mejor dicho, el Señor ya sabía quién iban a ser, cuándo iban a ser, y hablando del propósito de Juan, siendo Juan uno grande en la mano de Dios. Y eso me hace pensar muchas veces que a veces lo que se demora en Dios, o lo que creemos que se demora para nosotros, en Dios tiene propósito, ¿cierto? Para nosotros Juan se demoró, Elizabeth hubiera podido hoy, pero hubiera querido tener un hijo más joven, haber tenido alientos para salir a jugar con él, pero mira que Dios tenía un propósito y llegó en el tiempo preciso, porque llegó para un propósito específico. Y Juan se vuelve el hombre de Dios, el profeta de Dios. O sea que hay milagros que están ahí en espera, milagros que están ahí como en la sala de espera de tu vida. Y no es porque Dios no quiera dártelos, sino porque están en el proceso y llegará el día y el tiempo específico para el propósito específico con el cual Dios va a cumplir su palabra, va a traer una transformación a tu vida, pero esa transformación no va a ser solo para tu deleite, o sea, ya cumplí, Dios me respondió, no, sino que de allí, de eso que fue tu dolor, que fue tu lágrima, Dios lo utilizará para la gloria de Dios Padre. O sea, que qué bueno que Dios coge nuestras necesidades, las transforma, ¿cierto?, para bien y hace de ellas un gran propósito. Entonces, ¿por qué esta pareja resultó recibiendo este pero de Dios y este anuncio tan maravilloso y tan positivo para ellos? Encontramos algo hace 8 días y te invito a que mires el video anterior. Encontrábamos dos cosas. Uno, porque esta pareja se mantuvo en unidad en medio de la adversidad. No se separaron, no se divorciaron, no entraron que no, que es que usted no, que usted sí, que es que usted no puede tener hijos y entraron en crisis. No, ellos se mantuvieron allí en unidad, caminaron para el mismo propósito, les dolió igual y eso se ve porque el texto está en plural. Y de eso hemos hablado, pero no voy a volver a tocarlo porque ya lo hablé hace 8 días. Lo segundo que vimos es que era una familia en tiempo, que en tiempos difíciles servía, porque dice que era una familia sacerdotal. Y es bien interesante esto. Aunque servían a Dios, habían cosas que no habían ocurrido en su vida, ¿cierto? Y a veces nosotros creemos que cuando servimos a Dios o cuando estamos pegaditos de Dios, decimos, oiga, pero ¿por qué me pasan estas cosas si yo amo a Dios? Y no, mira, hay veces pasan estas situaciones, no tiene que ver con que estés o no estés cerca de Dios. Más bien, si estuvieras lejos de Dios y pasaran estas adversidades, qué triste sería, qué difícil de afrontar. Pero cuán fácil es afrontarlas cuando Dios está a nuestro lado. Entonces, hoy quiero hablarles del siguiente principio que vieron ellos, y fue el sentido de pertenencia. Dice Lucas capítulo 1 versículo 5, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Lo primero que quiero resaltar hoy de por qué ocurre ese milagro en la vida de ellos es por ese sentido de pertenencia que tienen, ¿cierto? Me gusta cómo dice que eran miembros de un grupo sacerdotal, pero dice que también pertenecían a la familia sacerdotal. Parece redundante, como obvio, como lógico, pero es que uno puede ser miembro de cualquier lugar por afiliación, por parentesco, por cualquier cosa, ¿cierto? Por asistencia. Y ser miembro, si usted hace parte de. Pero es diferente cuando utiliza la palabra pertenecían. ¿Por qué? Porque pertenecer tiene que ver con uno en sentido de unidad y de propósito. Entonces, es bien interesante que en medio de su situación, cuando Dios no contestaba, cuando no había una respuesta oportuna en el tiempo que ellos esperaban y en el tiempo que de pronto la vida lo había dicho, o que uno espera que se dé,
Ellos decidieron seguir allí sirviendo, seguir en unidad, pero ser parte de, no eran ruedas sueltas, no eran personas aisladas, independientes, no eran creyentes, algo que yo escribí aquí, multiespirituales, una palabra que me inventé, multiespirituales. Los creyentes multiespirituales son los que andan en todo lado. Hoy en día en las redes se encuentran personas que ven de todo, que en todo lado escuchan, que en todo lado ven, que en todo lado siguen, que en todo lado, entonces son como creyentes multiespirituales. Lo malo de eso es no pertenecer a un solo lugar, porque aunque la palabra sea la misma en muchos lugares, se necesita de pertenencia, se necesita de sentido de pertenencia. Es como que tú vives en una casa, pero te quedas un rato en un lado, un rato en el otro, un lado en el otro, un lado. Pierdes como esa pertenencia y esa identidad que te da el lugar. Yo preguntaba aquí frente a esa realidad espiritual que dice que ellos pertenecían a esa familia sacerdotal. ¿A dónde perteneces? ¿Quién cuida de ti? Sabes que Dios no nos hizo para andar sueltos como ruedas sueltas, sino que dijo que somos un cuerpo, que nos necesitamos unos a otros. Y esta inestabilidad en la fe, ¿cierto? El no pertenecer. No estoy diciendo, no, es que yo lo sigo, no es seguir. Es que yo lo veo, no es ver. Es pertenecer a la familia de Dios. Ay, no es que todos somos una iglesia. No, Dios te ha permitido pertenecer a un lugar donde Dios te dé por medio de ese lugar una cobertura espiritual, un crecimiento y un desarrollo. Me llama la atención, por aquí yo tenía, a ver, yo miro acá en mis notas que me viene a mi cabeza un texto de la Biblia que está en Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Esto está hablando de la iglesia primitiva, de la primera iglesia que se dice que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. O sea, estaban bajo una cobertura. Y dice que allí participaban juntos. O sea, no era que veían, sino eran parte de. Por eso ese sentido de pertenencia y por eso esa iglesia creció y avanzó. El peligro hoy en día es no pertenecer a ningún lado. ¿Cierto? Es como el que tiene tantos amigos, pero al final nada. Tengo tantas iglesias y tantos pastores que al final no tengo ningún pastoreo. Entonces aquí es bien interesante esto y creo que es pertinente hablarlo. Porque la Biblia habla de ser discípulos. Dice en Mateo 28:19, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Mira que el Señor no dijo, vaya y hagan seguidores, sino hagan discípulos. Hoy en día lo que vivimos es seguidores. Yo sigo a. La pregunta es, ¿de quién eres discípulo? ¿Bajo qué cobertura estás? ¿Bajo qué enseñanza estás? ¿Bajo qué doctrina estás? Porque la multiespiritualidad es peligrosa. Porque puedes escuchar de todo y hay veces escuchar cosas que no son. Y hay veces desviar tu corazón y sobre todo el no crecer y el no desarrollar. La Biblia también dice en Hebreos 13:17, obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Mira qué interesante que Pablo también lo dice aquí, Lucas lo había dicho en Hechos, y ahora aquí en Hebreos, que se cree que lo escribió Pablo, dice que deben entender la importancia, en pocas palabras, de la cobertura espiritual. Dice, ojo, porque usted tiene una cobertura, tiene un pastor, tiene una oveja, así como la familia, Dios nos colocó en un núcleo de familia, donde tenemos un papá, una mamá, ¿cierto? Usted le puede decir papá 10, 20, pero su papá es su papá y su mamá es su mamá, ¿cierto? En el mundo espiritual también ocurre lo mismo. Entonces necesitamos esa cobertura, ese cuidado pastoral, porque dice que ellos velan por ustedes. Eso me lleva a ser protegido, a ser cuidado. Y me gusta porque ese sentido, volvemos al sentido de discípulos, tiene que ver con capacitarme, con crecer, con desarrollar y con multiplicarme. Porque el hecho de que tú te vuelvas discípulo te hace te capacita para ser discípulos a otros. Esto dirá, pero pastor y Andrés, ¿qué tiene que ver todo esto con Dios? No se olvida. Pues que estos hombres, Zacarías y Elizabeth, que
vieron la gloria de Dios no fue porque sí. Por algo el texto está expresando que pertenecían. Por algo el texto nos está dejando ver que hacían parte de. Dios no nos ha diseñado para andar como ruedas sueltas. Dios nos ha diseñado para ser la familia de Dios. Y en la Biblia tú encontrarás cantidad de veces escritos de la familia de Dios. Cartas a la iglesia de Éfeso. Cartas, porque Dios es un Dios de orden. Un Dios que quiere que tú te desarrolles bajo un perfil, bajo un proyecto, bajo un propósito, bajo una misión. Y Dios quiere eso en tu vida. Por eso no podemos vivir, ay Señor, dame este milagro y ya. No, Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere enseñarte, formarte, capacitarte, desarrollarte más allá de un milagro. Lo segundo que quiero ver hoy es integridad ante Dios y ante los hombres. No solo tienen un sentido de pertenencia, sino tienen integridad. Dices el libro de Lucas capítulo 1 versículo 6. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Quiero resaltarlo primero. Dice que eran justos a los ojos de Dios. Justos es una persona con carácter, equitativa, de buena conducta, de valores, de principios. Y me gusta que el escritor que Lucas, que dice en los primeros versículos de Lucas que él investigó, él fue hasta la primera fuente, para que todo lo que fuera a escribir fuera verdad, le dice a Teófilo. O sea, en pocas palabras, lo que él investigó tenía que ser clave. Y si él investigó que estos hombres no solo pertenecían, ¿cierto? Tenían ese sentido de pertenencia, sino que eran justos, lo supo porque la sociedad lo decía. Oye, estas personas eran justas ante Dios. O sea, ese milagro ocurrió porque ellos eran justos ante Dios, pero si ellos no hubieran sido justos ante los hombres, hubieran dicho, ellos eran justos ante Dios, pero no ante los hombres. A mí me cayó mal, a mí me hizo, a mí me engañó, a mí me tumbó. Mira que esto tiene que ver con carácter. Y es que la fe se tiene que notar. No la fe en cuanto a declarar y yo tengo, no, en cuanto a mi carácter. En que la obra de Cristo, la palabra de Dios transforme tu vida de tal forma que los de adentro, o sea, la iglesia, y más los de afuera, reconozcan que Dios está contigo. Que Dios se agrada de ti. Que tú estás bien delante de Él, pero que también estás bien delante de los hombres. Por eso Lucas 10:27, que tiene que ver con nuestra misión, dice, el hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira, el texto es más que claro. Al Señor le interesa que tú tengas relación con Él. No dice, no, y Zacarías y Elizabeth amaban al Señor y honraban al Señor, pero eran mala gente. Eran de mal testimonio. No, mira que a Dios le interesa que tú tengas congruencia en tu vida. Ay, pero ¿qué tiene que ver con Dios? No se olvida. Es que Dios ve todo. Y Dios no está interesado en darte lo que tú quieras. Es darte lo que tú necesitas. ¿Y sabes qué necesitas? Sentido de pertenencia, estar en una cobertura bajo una autoridad espiritual. Y allí pertenecer, crecer, desarrollarte, sujetarte. Pero también necesitas tener gran capacidad de justicia, de ser justos delante de los demás, de ser íntegros. Por eso el Señor dice ahí en su palabra, ama a Dios. De pronto es más fácil, pero al prójimo no, Señor, este me cae mal, este tengo tal problema. Y aquí vienen unos versículos que vienen a mi mente, no todos los versículos, sino lo que dicen. Dice la Biblia que en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Mira que nos dice, y conocerán que son mis discípulos porque orarán por los enfermos y se sanarán, porque tendrán una capacidad de interpretar la palabra tremenda, porque tendrán fortuna, ¿no? Porque se amen. Entonces, este sentido de integridad que tiene que ver con justicia y carácter, y este sentido de pertenencia, tiene todo que ver. La Biblia también dice, en cuanto dependa de ti, estar bien con los demás. O sea, hay gente con la que puedes chocar, claro, hay gente que somos diferentes, carácter diferente, pero en cuanto dependa de ti, ten buenas relaciones. Por eso maneja límites en tus relaciones, pero ten buenas relaciones. Que tu carácter no te gane, que tu forma de expresarte no te gane, no te dañe el testimonio. Y el último versículo que quiero resaltar dice, en cuanto, como quiera que hagan los hombres contigo, también haz con ellos. Entonces esto tiene que ver que si tú quieres que sean justos contigo, sé justo. Si tú quieres que hablen con verdad, habla verdad. Si quieres que sean honestos, sé honesto. Hay una congruencia en la fe. El cristianismo no se sale de la sociedad y el mundo. El cristianismo tiene que ser congruente, porque el cristianismo y la fe tiene que ver con ser sal y luz.
Por eso Dios bendice a esta familia. Por eso Dios no se olvida aunque pasa el tiempo. Porque esta familia decide ser íntegra. Porque esta familia, esta pareja decide, Zacarías, esta Elizabeth, deciden ser íntegros. Deciden pertenecer, estar bajo sujeción, bajo autoridad. Deciden servir en tiempos difíciles y deciden estar unidos a pesar de la adversidad. Estos 4 puntos hemos tocado en 2 miércoles. Espero que esta palabra te bendiga y traiga luz a tu vida y esperanza. Que no solo sea la esperanza el título. Dios no se olvida, no. Sino que Dios te trae esta palabra para enseñarte, para moldearte, para guiarte y tal vez para corregirte. Porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Así que alineemos nuestra vida a los caminos de Dios, a los propósitos de Dios y podremos decir como Elizabeth y Zacarías, Dios no se olvidó de mi oración. Padre, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias porque nos has permitido acercarnos a ella, Señor. Gracias, Señor, porque tú no solo nos hablas de un milagro y ya, sino que nos dejas ver toda una historia, todo un acontecimiento, los detalles que Lucas puso, Señor, con propósito. Ayúdanos a entenderlos, a interiorizarlos, Señor, a ponerlos en práctica, Señor, porque por algo nos los has dejado allí, para bendecir, para transformar nuestras vidas, Señor. Gracias te doy en esta hora por cada uno de los que está al otro lado, por la palabra que se ha expresado y por la palabra que tú has llevado al interior de cada corazón. Permítenos compartirla a otros, que otros también escuchen de ti, Señor, y que esta buena noticia ruede en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, sencillo pero profundo. Dios no se olvida de tus peticiones. Y espero que coloquemos en práctica esto aprendido y aún ve más allá. Busca la Biblia, estúdialo, crece y nos vemos el próximo domingo. Será un domingo fabuloso, un domingo de buenas noticias de parte de Dios, un tema de oración maravilloso. Nos vemos a las 10 de la mañana el próximo domingo por YouTube o por Facebook. Un abrazo, mil bendiciones. Dios les bendiga a todos.